Sí, bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad. Una alegría muy grande compartir este panel con tantos colegas muy queridas, muy querido. Contigo, Daniela, por supuesto, y con la invitación de nuestro amigo común, Mardonio Carballo. Este, bueno, sí, yo de entrada sí, contestando rápidamente lo que me preguntas acerca de si ya con ser un medio independiente es más fácil, por supuesto que no. Ser un medio independiente, ser un medio digital, ser un medio autónomo, no te resuelve ni la vida, ni la cobertura, ni el acercamiento, ni el aprendizaje constante y permanente hacia el trabajo periodístico en comunidades indígenas. Te da más libertad de hacerlo, pero bueno, ser un medio independiente implica, lo que yo siempre digo y a lo que te referiste, es a tener una postura, pero tener una postura no necesariamente a favor de las luchas y de las palabras y de los pueblos y de los derechos y la cultura indígena. Hay muchos otros medios independientes que tienen una postura totalmente contraria a la que nosotros tenemos en Desinformémonos, ¿no? Entonces, bueno, eso es como de manera muy clara. Yo quisiera nada más hacer unos apuntes también un poquito a la historia que marcó Germán, en mencionar a la colega que abrió la brecha para la fuente indígena y campesina en este país, que es Rosa Rojas. Rosa Rojas, en el 1+1 de antes, es la primera mujer periodista que abre la fuente indígena, no nada más campesina, indígena, como cobertura en los grandes medios de comunicación. Y esto es importantísimo porque ahora Rosa sigue trabajando, colabora en Desinformémonos también. Fue la primera reportera en llegar el 1 de enero del 94 a Chiapas, porque ella ya cubría a los pueblos indígenas y fue de las primeras reporteras en ser avisada que estaba ocurriendo algo allá. Entonces, bueno, a quien honor merece en una mesa como esta, que está hablando justo de los retos y del aprendizaje, ¿no? Yo a ella le aprendí muchísimo, ella llega a este levantamiento, insisto, es la primera, y bueno, yo no me la despegaba, se me caía la baba, apuntaba yo lo que ella apuntaba y decía que está viendo, ¿no? Igual con Germán, que yo lo veía hacer sus crónicas, estábamos exactamente en el mismo lugar viendo lo mismo y al otro día yo lo leía y decía, se me fue todo. Sí, era realmente así. Así como él dice que él comparte el aprendizaje de ser reportero conmigo, yo lo que hago es intentar ver como cronista al lado de él. Y trabajamos, bueno, somos miles y miles y miles de kilómetros juntos, ¿no? En Chiapas y en muchos otros lugares del país. Y con esto quiero decir por qué esto de la fuente me parece importantísimo para llegar al punto que quiero llegar. Porque al no haber fuente indígena, había un desprecio descomunal hacia estos pueblos, al grado de que únicamente se les cubría o como campesinos o como pobres. Y pobres así, en la extrema precariedad, solicitantes de agua, solicitantes de vivienda, solicitantes de luz, solicitantes de servicios Caminos, o de como comida. parte de un conflicto intercomunitario. O están muertos de hambre, o no tienen luz, o les falta agua, o están metidos en un problema de tierras con sus comunidades vecinas. Y esa era la única manera de verlos, ¿no? Si cubrías la pobreza en México o la hambruna en México, te tocaban los pueblos indígenas. Entonces, eso es un primer cambio en enero del 94, es empezar a verlos de otra manera, empezar a verlos como ricos, empezar a verlos en toda su riqueza cultural, en toda la riqueza de recursos naturales, en toda la riqueza lingüística, en toda la riqueza religiosa, en toda la riqueza que tenía que ver con sus maneras organizativas, políticas y religiosas. En fin, en toda esta grandeza y que yo le llamaría riqueza y que nos cambia el paradigma totalmente. Una cosa importantísima, ya no era tampoco la cobertura de en aquellas épocas de la CNC, la Confederación Nacional Campesina, que era cubrir a los indígenas. Si cubrías el 10 de abril en Morelos, estabas cubriendo a los campesinos, no estabas cubriendo a los pueblos nahuas. Y así con todo el resto del país. Entonces, por eso enero del 94 es tan importante para todos nosotros, porque nos presenta un mundo de una manera totalmente distinta a la que lo habíamos estado viendo. Y, por supuesto, cubriendo. Por primera vez nos paramos frente a una representación distinta de lo indígena.
que ya no nada más era, insisto, campesino, y por supuesto que no se presentaba como pueblos pobres, sino con pueblos con mucha dignidad, reclamando y exigiendo sus derechos. Y ahí nos cambian, y ya me voy al final, un asunto bien importante que tiene que ver con la cobertura, porque a partir de ahí, en estos 25 años hay otro paradigma, es decir, ellos cambian un sistema muy claro, el sistema de ventanilla, que ellos le llamaron. ¿Qué era esto? Todas las comunidades indígenas, sectores además clientelares de muchos partidos o independientes, lo que hacían era poner un pliego petitorio con todas sus demandas y entregárselo al presidente municipal, al gobernador o al presidente o el presidente de la República, ¿no? Entonces se hacía el pliego petitorio, se iba a una ventanilla, se estaban días allá afuera de la ventanilla institucional con el petate, se quedaban a dormir, eran comisiones de pueblos que iban a estas oficinas, y ahí la ventanilla, es decir, la institución, les decía esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto regresa más tarde, te ponían 25 sellos, a mí me tocó ver documentos con 35 sellos, un oficio así con sellos, y que por supuesto no los llevaban a nada, ¿no? Se cambia todo este esquema de ventanilla diciendo, no, nosotros no venimos a pedir nada, venimos a exigir lo que nos corresponde. Y esto cambia también la cobertura, la manera en que vas a cubrir esa exigencia, no ese pliego petitorio. Ya no son pobrecitos campesinos que están solicitando recursos para sembrar. Son indígenas que además están reivindicando su cultura, su historia, y que vienen a exigir lo que les corresponde. Desde lo indígena, asumiéndose como mexicanos, primera lección, asumiéndose como mexicanos y diciendo, somos parte de este México que nos ha abandonado y que nos ha tenido en el olvido. Venimos a reclamar nuestro derecho, nuestra permanencia y nuestra existencia como pueblos. Y aquí viene el nacimiento del Congreso Nacional Indígena. Y con él un aprendizaje precioso que hemos tenido a lo largo de estos más de 2 décadas y media, y que tiene que ver justo con cómo nombrarlos. Viene la parte didáctica, ¿no? Ya no son etnias, pueblos, naciones, tribus y barrios. Don Juan Chávez nos lo repetía cada 5 minutos en una cosa muy didáctica, las implicaciones que esto representaba, ¿no? Ya no son dialectos, son lenguas. ¿Y por qué? Y todo esto que tenía que ver con cómo plantarnos ante pueblos que tienen historia, que tienen una cultura muy particular, que están 68 reconocidos, pero que son muchísimos más, y cómo plantarnos ante sus exigencias y que no son estas de solicitudes de amparo, ¿no? Sino una cuestión muy digna de exigir lo que les corresponde. Y en ese momento nos incrustamos en esta historia. Hay un antes y un después, sin duda, Daniela. Yo creo que hay que partir, sí, necesariamente de un asunto ético como un conflicto moral permanente. Es decir, no la tienes resuelta, nunca la tienes resuelta. Todo el tiempo se te presenta un conflicto moral, de índole moral, para resolverlo. Y lo resuelves con lo que traes, con lo aprendido, con tu historia, hasta con lo que desayunaste ese día, ¿no? Pero lo vas resolviendo y son miles de conflictos, ¿no? Yo creo que podemos partir de una cosa bien importante, de que no somos la voz de nadie, de que no somos la voz de los sin voz, porque ya no hay sin voz en este país, porque los pueblos indígenas tienen voz y se han hecho escuchar de muchas y diferentes maneras, muchas veces con levantamientos armados, muchas veces con insurrecciones pacíficas, pero se hacen escuchar cuando ellos deciden hacerlo. Y eso también es una cosa bien importante que tenemos que aprender, ¿no? Y que nunca dejaremos de aprender, que son los llamados tiempos indígenas, ¿no? No es cuando tú necesitas la declaración, no es en ese momento, porque además tú crees, de acuerdo a tu agenda periodística o a la urgencia que tú tienes de que te hablen, o porque tú de buena manera, porque eres una periodista muy consciente, consideras que es momento de que hablen. A mí eso me ha pasado infinidad de veces. Es importante para ellos que hablen. Y bueno, pues yo estoy aquí para recoger la voz. Y no, ni madres.
los tiempos son otros, los códigos son otros, las prioridades son otras, y dentro de las prioridades probablemente no está el dar una declaración mediática o a través de nosotros. Eso yo creo que hay que tenerlo bien claro. Y todo esto, buena parte de estos conflictos se resuelven también con mucha humildad. Una cosa que a muchos periodistas nos falta, o que hay que estar siempre batallando contra ella, ¿no? O trabajándola todo el tiempo, ¿no? Y quiere decir también una cosa que yo aprendí y que me gusta mucho, y que es plantar mi ignorancia siempre, mi profunda ignorancia ante la cobertura de un pueblo distinto. Por ejemplo, yo conozco muy poco a los pueblos del norte. Cada que me presento, primero trato de leer, por supuesto, de informarme de todo, pero llego y me doy cuenta que no entiendo nada. O sea, tener esa capacidad de reconocer tu ignorancia, que no tu indiferencia ni tu cinismo, sí, sino sí, tu sí. ignorancia acerca de lo que se te está presentando en los diferentes códigos que no entiendes, y empezar a tratar de entenderlos a partir del reconocimiento de que no estás entendiendo nada. Eso es bien difícil y es un proceso. Bueno, yo llevo 30 años y cada que voy a una comunidad lo practico. Es decir, no estoy entendiendo nada, no tengo los elementos para entenderlo. Empezando, por supuesto, por la lengua. Hay habemos muchos colegas que me pueden incluir fácilmente, que cuando llegas a reportear a otro país con una lengua distinta, tú te las arreglas para que te traigan un traductor al alemán. O sea, jamás se te va a ocurrir pedirle a la persona que estás entrevistando en Alemania o en Francia que te traigan al traductor, por favor. Ese te lo arreglas tú, y te arreglas toda tu circunstancia alrededor de una cobertura en una cultura o en un país con una lengua distinta a la tuya. En cambio, cuando llegas a comunidades indígenas, te encuentras a pueblos que tú les llamas monolingües, o que nosotros les llamamos monolingües. No, la monolingüe es uno. Y la que se lo tendría que estar resolviendo desde antes es la persona, la reportera o el reportero, el fotógrafo o fotógrafa, que llegan y se encuentran ante una lengua distinta y que deberían de actuar como si estuvieran actuando ante la alemana. Es decir, resuélvetelo. Eres tú el que tiene un problema en ese momento periodístico para interactuar con, en este caso, tu fuente, la cobertura o acompañamiento que estás haciendo. Eso me parece importantísimo, porque hay un trato diferenciado, ¿no? Cuando es indígena, que se lo resuelva a él y que me traiga el traductor. ¿Por qué? Claro. En principio, ¿no? Y lo otro que me parece importantísimo es y en esta coyuntura, voy a hablar específicamente de esta coyuntura, es de que no estamos hablando del periodismo cínico y racista que no se propone otra cosa. Tampoco estamos hablando del periodismo comunitario, de la comunicación comunitaria que se desprende de los mismos pueblos. Estamos hablando de periodistas como nosotras, que estamos intentando entender y en un proceso de aprendizaje permanente, ¿no? Y ahí, en este momento, también nos encontramos una disyuntiva. El discurso oficial, que como dijo Daliri, se presenta ante 8 pueblos, 8 gubernaturas yaquis estos días, o frente a los que estaban afuera protestando y no los dejaron pasar al evento. Yo hace poco hice un trabajo sobre el transísmico, el Tren Maya y el proyecto integral Morelos, que se llamó Hablan los Pueblos. ¿Por qué? Justo porque no hay en este gobierno, en este sexenio, no ha habido una sola voz discordante de los pueblos indígenas atendida por el gobierno federal. Entonces, esto ya es un hecho. No es ideología, no es nada. Es un hecho. No ha habido voces indígenas discordantes, no permitidas, que sean escuchadas con respeto por el gobierno federal, ya sea en las conferencias de prensa o en las visitas que hacen las comunidades. Entonces, esto a mí me parece sumamente importante. Como periodista, como tú lo dijiste, de un medio independiente, de un medio que tiene su propia agenda, lo que nos propusimos fue justo buscar estas voces que además no son nuevas, que fueron discordantes, hay que decirlo muy claramente, frente a los gobiernos priistas y panistas. Son las mismas voces que están hablando ahorita, nada más que ahorita se enfrentan a una descalificación muy clara desde las diferentes instancias de gobierno. Entonces, igualito que con los otros, ¿eh? No es que el PRI o el PAN lo respetaran,
pero no son voces que descubrimos, no son voces indígenas que descubrimos ahora. Son voces indígenas con las que venimos trabajando desde hace 10, 15, 20, 30 años y que en este momento no han variado su posición en cuanto a la defensa del territorio. Entonces, bueno, hay una agenda periodística ahí, hay una agenda periodística frente a voces que no están en la agenda oficial y que, bueno, ahí hay todo un tema, ¿no? En donde nosotros en un equipo de periodistas, fotógrafos, camarógrafos, nos propusimos justo ir a recoger esa otra agenda de estos indígenas no permitidos en la oficialidad actual. La humildad, insisto, frente incluso, fíjate que el problema no se resuelve tomando partido, ¿eh? Tomando partido ya hay un problema. Es decir, la subjetividad, asumir nuestra subjetividad, nuestra parcialidad, no nos resuelve el problema, nos quita uno, en efecto, nos quita un problema, pero nos pone también un abanico de retos, de definiciones, frente a una cobertura que no pretendemos que sea propagandística ni militante, sino, yo siempre digo, dato mata consigna. Y justo yo creo que de eso se trata el periodismo. Una cosa es que haya cierta apertura para escuchar una pregunta periodística en una conferencia de prensa, y otra cosa es a lo que yo me refería, que era que se atienda a los grupos indígenas inconformes y que no son los que están en los actos a los que está llegando la presidencia de la República. Por eso yo creo la importancia de armar y de seguir armando una agenda periodística que cubra a estos pueblos que no están en la agenda presidencial, pero que no han estado ni en esta ni en otras. No quiero decir que sea un problema del actual presidente, que no estuvieron con los priistas, que no estuvieron con los panistas y que no están en este momento. Yo creo que insisto en el respeto a estos pueblos a partir del reconocimiento de los derechos y de la cultura indígena, a partir de reconocerlos como sujetos de derecho y no como objetos de la folclorización y de la dádiva. Y pues gracias por su trabajo y por esta disposición también de seguir aprendiendo, pues, ¿no? De seguir alertas para aprender.